Shalom, shalom y bienvenidos a este video especial que lo hemos titulado El Rebem, el Mesías y la indiferencia de los ortodoxos. Ahora, quiero primeramente, antes de comenzar con este tema, que es un tema muy delicado porque trata de una de las organizaciones más grandes del mundo ortodoxo judío. Estamos hablando del movimiento de Chabad, que ha tenido más éxito que cualquier otro movimiento judío, que aún grupos hasídicos. Ahora, quiero decir lo siguiente porque obviamente el Rebbe Lubavitch vino acá a Estados Unidos y de verdad hizo un trabajo increíble, extraordinario, con las personas que habían sobrevivido uno de los desastres y catástrofes más grandes de la historia judía. Estamos hablando del Holocausto, y como resultado en sí comenzó a una campaña, una serie de campañas de tratar de alcanzar a los judíos donde quiera que estuviesen, tratar de ayudar a los judíos, no importa de qué parte fue. Shalom, shalom, y estamos continuando estas series que hemos comenzado, basado en el libro de el rabino David Berger, que escribió esto a lo que es cuando en 1994 el Rebbe Lubavitch murió, y que surgió un mesianismo, un fervor mesiánico, declarando que el Rebbe era el Mesías, o es Mesías. Y yo creo que este libro vino en buen tiempo, y creo que hay que entender su mensaje porque muchos, aún le diré lo siguiente, entre los hasidim de Chabad, nunca lo han leído, y los que han leído han sido desanimados de leerlo porque las fuentes en las cuales provee el rabino David Berger son muy contundentes y es un peligro muy grande. Y yo voy a ir con estas series para cubrir esto. Aún tuve yo la oportunidad de estar en una conversación en línea directa con el rabino Berger, juntamente con el rabino Michael Katz y el cuñado mío, que es el rabino Joseph Korf de Hollywood, en la cual él dijo haber leído el libro, este libro que estoy hablando, que aún yo se lo había ofrecido leer, prestárselo para leerlo, y obvio ahí es donde yo y él partimos lugar, porque nunca lo leyó, no lo quiso leer, lo consideró como un libro censurado de Chabad. Y yo creo que es muy importante que entendamos que este argumento y esta lucha que está viendo es una lucha que no es de algo recién. Como el rabino Berger menciona, fue algo que comenzó durante la creación, se puede decir, de la Kabbalah o de los libros de Zohar, el misticismo judío, que en la cual los movimientos mesiánicos del siglo XV, XVI, XVII comenzó en un ímpetu de utilizar para poder comprobar de que fulano mengano es el Mesías. Tenemos que tener una idea muy clara que esta influencia de lo que es el misticismo judío sobre el legato judío en la época medieval, en donde hubo muchos movimientos que surgieron de Mesías dentro del pueblo de Israel, le dio ímpetu a estos nuevos movimientos que hoy en día han surgido y siguen surgiendo. Desde el tiempo del primer siglo podemos trazar las líneas místicas judías aún hasta el tiempo de aquel Jesús, en la cual algunos grupos lo llaman Yahoshua. Es decir, es la misma línea de pensar o filosofía de gnosticismo mezclado con misticismo judío, dándole un nuevo entender a nuestras escrituras hebreas, en la cual no estaba presente, o le han dado de entender así. Y cuando digo esto, yo sé que va a haber muchos ahí que dicen, no, usted está equivocado, no existe ninguna relación entre el uno y el otro. Mis amigos, sí lo hay. El problema es que muchos de los rabinos no han estudiado ese tema
y muchos de los que yo conozco no han visto lo que es las raíces profundas de los movimientos nezaritas del primer siglo y no lo comprenden. Es por eso que el Talmud, en particular en el Tratado de Sanhedrin, específicamente lo llama las enseñanzas de Menut, o mejor dicho, que una de los elementos, porque hubo muchos grupos herejes o herégicos, pero en particular dice el Joseph Klausner en particular que la expresión Menut desde el primer siglo significaba lo que era el Ma'amim Netzarim o Notzrim Torah, es decir, era una enseñanza de Torah que era herégico, en la cual ha continuado su legado dentro de los movimientos hasídicos, dentro de lo que es utilizando las fuentes místicas y cabalísticas. Es por eso que aquellos que me preguntan a mí si debes estudiar Kabbalah, debes de estar enseñando Kabbalah. Yo he estudiado Kabbalah, he aprendido aún lo que es la Tanya. Mis hijos se van a una escuela de Chabad y constantemente estoy en interacción con ellos y conozco muy bien las ideologías que ellos enseñan, y cuando regresan a la casa tengo que de una forma desenterrarlo de ese concepto, porque son muy parecidos a las enseñanzas de la cristiandad del primer siglo. ¿Ves lo que dije? Del primer siglo, no dije del recién, porque hoy en día el cristianismo hoy es totalmente diferente que lo que existía en el primer siglo. Muy bien. En este video vamos a tratar sobre lo que es el heroísmo a la heterodoxia. Hay una crisis en el movimiento de Chabad, y lo que presenta esa crisis en este movimiento de Chabad presenta un peligro a la fe hebrea, a la fe judaica. ¿Cómo? Porque como había introducido que en el principio también hubo este mismo crisis. En el primer siglo hubo esa misma crisis. Por eso surgieron movimientos con el fin de tratar de apresurar la venida del Mashiach, y lo han hecho de una forma de tratar de empujar y forzar la venida del Mashiach. Y al hacer eso trae más consecuencias negativas al pueblo de Israel. El hasidismo, sin ningún argumento, es uno de los movimientos más vibrantes religiosos de la historia moderna judía, que nació en el siglo XVIII en Polonia, con las enseñanzas del rabino Israel Ban Shem Tov, el maestro del buen nombre, o mejor dicho, el buen maestro de nombres, enfatizando la centralidad del gozo en el servicio a Dios y el papel que juega en las oraciones y la oportunidad de apegarnos al divino a través del Tzadik o el Rebbe. Esto es muy importante porque esas bases son las mismas bases del siglo I de la cristiandad, a través del mediador, a través del Tzadik, a través del justo. Y este fue a través de lo que es el mediador de un líder carismático que habría de ser intermediador entre lo celestial y lo terrenal. El Baal Shem Tov y sus sucesores trajeron un mensaje de mucha energía que redirigió la piedad judía, la ritual, a una institución social, y un mensaje que sería muy similar al mensaje aún de Jesús del primer siglo, que llevar este mensaje a las cuatro esquinas del mundo. Es interesante que el Baal Shem Tov fue dicho la misma cosa, que tuvo una apariencia del Mashiach, y que el Mashiach le dijo que la fuente y la esencia de la fuente de estos ríos hasídicos tenía que ser desparramado y traído a todo el mundo. Entonces vendría el Mashiach. Aquellos que conocen un poquito la literatura cristiana sabrían que claramente esas fueron las mismas palabras que dijo el fundador de la cristiandad, o mejor dicho, el Jesús de la historia cristiana. Y eso lo puedes comparar, no hay nada de esconder. Interesante, me dicen muchos, ¿cómo tú vas a comparar el uno con el otro? ¿Cómo tú vas a comparar el uno con el otro? Pero los dos tienen algo en similitud. Los dos son movimientos mesiánicos. Los dos tienen dirigentes que claman ser descendientes de David.
¿sí? Y los dos empujaron una enseñanza de tratar de indoctrinar, de diseminar el mensaje por las cuatro esquinas para poder traer lo que es el reino de Dios a la tierra de una forma palpable y visible. Pero no, eso no está mala idea, ¿no? No, está mala idea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo siguiente. El problema es cuando el énfasis está en el hombre y el enfoque de todo el servicio es el hombre y no Dios. Esto ha sido el legato de los falsos movimientos mesiánicos. Cuando el énfasis es en el hombre, y yo lo voy a explicar un poquito porque aquí el rabino Berger claramente delinea el problema. Dice él que esta piedad ritual fue redirigido, fue cambiado, fue tergiversado. El judaísmo nunca tenía este empuje solamente en los movimientos mesiánicos, como habíamos dicho anterior, del primer siglo, y todos los movimientos mesiánicos que siguió después de eso, fueron movimientos en los cuales enfatizaba el Tzadik, enfatizaba el líder como el mediador entre Dios y los hombres. Muy interesante, es por esta la razón que muchos cristianos que están saliendo del cristianismo se acercan, se apegan más fácilmente a Chabad que cualquier otro movimiento, porque enfatizan esa conexión, y es por eso que yo le digo a ustedes que es un peligro a la fe hebrea. Sí, porque en vez de poner su fe en Dios, está poniendo su fe en el Rebbe, en el Tzadik, en supuestamente el mediador, pero no de la forma como nos enseñan los sabios, sino de una forma no saludable, de tal forma que no harían ninguna cosa sin contar con él. Es decir, lo endiosan de que llega a ser un nivel infalible. Chabad y sus ramas originales en la carrera del rabino Shneur Zalman de 1745 al 1813, originalmente de Luisiana y más tarde de Liadi, fue una figura inmensa y aspecto en la ley judía, como también el aspecto místico que infundió el movimiento y marcó con un entusiasmo de piedad muy fuerte al componente intelectual. Los lectores deben saber que y aprender más del rabino Shneur Zalman, que el pensamiento de Chabad, la historia mesiánica y la orientación del movimiento fue un deseo que consultó con fuentes secundarias. Por ejemplo, Naftali Lowenthal, Comunicando con el Infinito, es un buen libro de estudiar sobre esto. La neutralización del mesianismo y el apocalipsis, lo que es asuntos apocalípticos, Rachel Eliol y Joseph Dan, y la generación de los Chabad Hasidim. Hay muchas fuentes y libros de fuentes que vamos a tocar, que podemos hacer referencia, que muestra que en sí Chabad en sí es un acrónimo de un concepto místico. Por ejemplo, Chabad significa Chokhmah Bina Da'at, sabiduría, entendimiento y conocimiento, y es usado en la fuente mística judía, y el juez de factores rinde al hasidismo de ser de un nivel muy controversial. Y Chabad como grupo fue centralizado en Lituania y fue fundado en el mismo centro de la campaña que fue confrontado por el Vilna Gaón. Y muchas personas no entienden que una de las torres del judaísmo más grandes de esa época era el Vilna de Gaón, el rabino Eliyahu ben Salomón Zalman, que vivió durante la época de 1720 a 1797 y fue un gran talmudista, y todas sus generaciones subsecuentes, y fue una de las fuerzas más grandes de poner prohibición contra este grupo naciente hasídico en el 1770 y después de ese tiempo. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'hakol nihye b'dvaro. Ahora, trayendo lo que es la víspera del nuevo siglo, el hasidismo, como cualquier otro, pudo aguantarse de todos los ataques, y las multitudes de rebes que fueron hallados fueron proliferando sus dinastías en pueblos y en campos a través de todos los
habitaciones y residenciales judíos, y el movimiento comenzó a expandirse hasta la parte este de Europa y llegó a ser una fuerza dominante de forma de judaísmo en el corazón del siglo XIX de la judería. Los oponentes a este movimiento eran llamados Misnagdim, con la pronunciación entre los judíos como Misnagdim. Estos totalmente no abandonaron la lucha. En oposición hubo nuevas oposiciones sociales y religiosas de la realidad, como lo que es el movimiento reformista, que surgió como parte de estos esfuerzos de tratar de cambiar el judaísmo de ese tiempo. Primero vino a ser muy difícil de delegitimar lo que es el movimiento que mandaba un compromiso a todos los judíos observantes. Segundo, era un hasidismo radical que disminuía y se era transformado como un movimiento de rebelión contra la judería ya establecida con el fin de establecer su propio orden. Es decir, lo que presentaba el hasidismo al mundo no hasídico era el desenraizar las tradiciones y las enseñanzas tradicionales judías ortodoxas central. Ya no el hasidismo se embrugaba de ciertos comportares que lo hacían razón y causa de burla, como lo que hoy en día es entre Chabad, que lo consideremos en muchos de los puntos cuando comienzan a celebrar muchas de las fiestas como borrachos y de verdad pachanguero en cuanto a la bebida. Como sabemos que en Simchat Torah, en Purim, que va a venir pronto, una de las cosas que hacen más de todo es emborracharse, y yo mismo he visto no solamente borracheras, sino personas vomitando enfrente de la Torah, enfrente de cosas sagradas, que eso no tiene lugar en ninguna parte de la sinagoga o en ninguna casa de adoración. Y sin embargo, el Lehaim se ha convertido en el término más apropiado de grupos de rabinos que se emborrachan, aun cuando el líder mismo dijo y dio cierta limitación en lo que se puede hacer. El movimiento Chabad, también conocido como Lubavitch, en el pueblo donde los líderes residían en 1813 a 1915, jugaron un papel muy importante en la resistencia del movimiento Haskalah. Ellos fueron uno de los que subieron para luchar contra las innovaciones reformistas que realmente cambió la presencia del judaísmo a la actualidad de hoy. Pero ellos trajeron también sus propias innovaciones que no era tan nuevo. Y digo esto porque sus innovaciones surgían de ciertas ideologías que existieron más de 2 siglos, centralizado en conceptos místicos del primer siglo de haciendo un hombre Dios. Y eso lo vamos a ver porque es muy importante entender que este movimiento en sí lleva a cargo estos mismos conceptos, que no es nada nuevo para el mundo occidental, haciendo un hombre un Dios. Y cualquiera que fuera cierto en lo que es el siglo XX, la resistencia heroica de luchar contra la Haskalah movimiento y lo que es el poderío totalitario de la Unión Soviética, llegó a erradicar en la vida de muchos lo que es la observancia judía. Y los corazones endurecidos fallaron de moverse para un autosacrificio de parte de los hasidismos de Lubavitch, que estaban luchando para la preservación de algún aspecto de lo que es el judaísmo, que se había profundizado lo que es las enseñanzas stalinistas y después de la Rusia de Stalin. Ese compromiso contra todos los esfuerzos de mantener la dieta kasher y de evitar de escribir y enforzar asistencia a clases en el día sábado y en las fiestas y durante los meses, aún años de estar celibato y no permitir casamiento entre marido y mujer, causando la disponibilidad de baños rituales para mikvah y la resunción de las relaciones matrimoniales, lo llevó a cabo a mérito de las enseñanzas netas judías que está dentro de lo que es el movimiento hasídico. Y yo le voy a decir esto lo siguiente, y quizás se van a alarmar.
Simplemente por causa de que un movimiento tienen como bases lo que es la Torá, no significa que está todo mal. Lo opuesto. Lo que es un menut es simplemente una desviación de algo que tradicionalmente no era. Eso no significa que es malo, lo opuesto. Por eso estoy diciendo esto, porque deben de comprender que Chabad ha hecho un gran bien a un cierto grado a muchas personas que estaban desconectados. Igual como yo le digo a muchos judíos que no les gustan oír esto, créalo o no, que en un mundo bien oscuro, el mundo cristiano, que muchos judíos se tenían que ser forzados a la conversión, llegó a sobrevivir o salvar a judíos que estaban expuestos a lo que era la muerte. ¿Y cómo fue esto? Pues aquellos que conocen la historia de la Inquisición y los Anusim van a entender cómo a través de utilizando la Biblia cristiana sobrevivieron lo que era el mismo cristianismo, es decir, que pudieron enforzar el judaísmo utilizando el cristianismo. Esto lo hizo los judíos en medio de circunstancias tan oscuras. Chabad es la misma cosa. El autor recuerda emocionalmente el impacto de tal historia cuando él respondió a una apelación a la Lishka Israt Hachim, una organización de Chabad por comida kasher a la judería en los días más oscuros de la tiranía soviética. Y aquí es donde yo voy a decir lo siguiente, y gústale que le guste. Una de las cosas que más ha pegado fuerte a las comunidades sefaradí es la falta de humanidad cuando tiene que ver con el prójimo. ¿Cómo digo? Cuando existe una necesidad y alguien le ayuda con pan para comer, que le ayude con sostén, para que no se mueren de hambre, eso es la forma más grande de mostrar la conexión más grande divina, sea que viene de un judío o que sea que venga de un no judío. Pero lo que era original en cuanto al concepto de utilizar la caridad para comprar las almas, no piensan que era Chabad. Leemos mucho más antes la historia que el movimiento cristiano se estaba basado en la cosa de se llama amor al prójimo. El mismo Jesús utilizó ese concepto de conocerás que sois mis discípulos si se amen el uno a los otros. Era a través de este concepto de amar y mostrar ese amor que era la forma, el formulario de comprar las almas que se estaban alejando. Es interesante que el movimiento hasídico comenzó a utilizar ese mismo motivo y ese mismo instrumento halágico de amar con el fin de comprar a las almas. ¿Cómo digo a comprar? Sí, amigos, cuando una persona está pasando hambre y está pasando dificultad, cuando alguien le da una ayuda, una mano, la persona no se olvida de esa persona. Me recuerdo una vez que mi tía me mencionó cuando entró el comunismo en Cuba, cómo le habían hecho a los niños en la escuela de dominical, en la escuela, cómo le dijeron a los niños, pídele a Dios que le den un caramelo. Oran a su Dios para que ver si le regala un caramelo. Y ahí oraban y la maestra no le traía un caramelo. Después de un tiempo le decían, ahora niños, vamos a hacer esto. Yo quiero que usted le pide al comunismo, a nuestro líder, a nuestro comandante, que te dé un caramelo. Y de repente, todos los niños en la aula tenían caramelos y se comían y le daban gracias al comandante. ¿Con qué estoy llevando esto a cabo? Amigos, cuando hablamos de lo que es sobrevivencia, hacemos cosas desesperadamente, en desesperación, y debemos ser muy fieles a las personas que nos mantengan en vida. Sea esto un sistema comunista o un sistema teocrático. Y aquí que vemos que
Ambos, el movimiento cristiano del primer siglo como también el movimiento hasídico del siglo presente, utilizó ese mecanismo para poder que la gente pudieran apreciar ese regalo en la cual, como nos dicen los sabios, no debemos de depender en donación o regalos de nadie, sino directamente de HaKadosh Baruj Hu. Y con esto entender que es Dios que nos provee a través de personas y gentes. Si la gente misma comienza a utilizar ese mecanismo para apoderarse de ti, están abusando sus poderes. Y Dios le tendrá cuenta a esas personas y esos movimientos y a esos grupos, porque es manipular el fluir divino que Dios quiere dar a la persona. Y es interesante que es por esto que el autor recuerda de ese bien. Y debemos recordar de todo bien que nos hace. Debemos ser personas agradecidas a todos. Sea este el movimiento que nos traen el pedazo de pan, o que nos alimentan, o que nos ayudan. Debemos de ser personas agradecidas sin duda. Y es por eso que estamos agradecidos. Yo estoy agradecido a Dios por permitirme traspasar los movimientos mesiánicos en mi vida. Sí, digo mesiánicos, así como el cristianismo, como también el movimiento Chabad, como aún movimientos aquí en este Estados Unidos. Todo es Gamzula Torah. En el 1989, la experiencia inolvidable de servir de uno de los cuartos maestros de la inauguración del semestre, mini semestre, que fue aprobado oficialmente en la yeshiva de la historia soviética de la Unión Soviética, dice el autor. La escuela fueron formados en secciones de institutos de civilización mundial y como producto de esa etapa de Mikhail Gorbachev, el Glasnost, la negociación intensa entre el rabino Adin Steinsaltz, que sabemos que es el presidente del nuevo Sanhedrin, que tenía una afiliación muy grande al movimiento Lubavitch, y una intensa negociación entre él y los oficiales influyentes de la Unión Soviética. Al principio de febrero recibió una llamada a Jerusalén, dice el rabino Berger, enfatizando la participación de la yeshiva para que los miembros de la facultad y el estándar académico credenciales, además de su ordenación como rabino, que no podía dejar notificarlo por 2 semanas, y su esposa sin embargo le persuadió a él del derecho de no rehusar, y continuó ser agradecido por la intervención de comida y de ayuda. El rabino Steinsaltz él mismo fue una fuerza leal a la Lubavitch y a la escuela, y su cuerpo estudiantil fue afiliado con este movimiento de la Lubavitch. Uno de los estudiantes de tiempo completo sin embargo fue un hasídico Lubavitch, y fue el miembro de facultad que lo hizo señalar la visita no oficial, pero toleró lo que es la sinagoga de Chabad y la yeshiva. Y él, el rabino Berger, admira grandemente ese movimiento por demostrar en lo que es en medio de esto, de enforzar lo que es las charlas públicas en cambio. Y esto le dio al rabino Berger la oportunidad de mirar las actividades de Chabad en la Unión Soviética más cercano, que normalmente en América y los programas globales tienen un tipo más diferente, más moderno. Sin embargo, había ocasionalmente oído quejas de los emisarios de la Lubavitch entrando en las comunidades ya establecidas como instituciones judías aquí en los Estados Unidos, con instituciones ortodoxas, rehusando cooperar con los liderazgos existentes, demostrando una imagen como un ejército totalmente dedicado al liderazgo existente y dispuesto a abandonar todo comodidades de su hogar, con el fin de diseminar la observancia de Torah en todos los aspectos esporádicos y reportes negativos. Es decir, que el movimiento Chabad fue un movimiento así militante, un movimiento totalmente centralizado en el líder, parecido al cristianismo, una jerarquía increíble. De tal forma que los Hasidim de Satmar, un grupo opuesto contrario en cuanto a algunas de las ideologías diferencias sobre el aspecto de Israel
y más menos liberales en cuanto a asuntos personales, pero con sus propias simpatías tenían el tema de Israel. Fueron bastante removidos del concepto antisionista que tiene la posición Satmar, y fue atacado varias veces por los Satmars a lo de Chabad, de tal forma que hubo historias que ellos entraban en Brooklyn y cogían muchos de los rabinos, le cortaban la barba y le pegaban y la soltaban. Esto estamos hablando de judíos contra judíos. Yo creo que ustedes les digan que esta lucha de judíos contra judíos no es nuevo. La destrucción del templo fue causado por el odio sin causa, que todavía existe hasta el día de hoy. Sí, amigos, aún usted puede encontrar en ciertos lugares aún judíos sirios no reconociendo otros judíos porque causa de que son convertidos o que han retornado o etcétera, etcétera, por un takanot rabínico que no tiene substancia en cuanto a lo que es de oraita, es decir, de la Torá. Sin embargo, vemos que el mundo judío no está tan unido como la gente quiere hacer pensar. Debemos ser unidos. Debemos de mirar más allá de eso, pero la realidad, amigos, no es así. Y es aquí que los grupos Satmar tenían una gran lucha por el Mesías cuya esposa era que manejaba el cardo. Y cosas que usted no se puede imaginar. Y por esta razón, no estaba inclinado de tomar a este movimiento de Chabad serio. La segunda fuente que menciona el Rabino Berger en su libro, en cuanto a esta lucha, aparece con un poco más peso. Fue más de medio siglo que el Rabino Aaron Kotler, 1892 a 1962, fundador de la Yeshiva de Lakewood en New Jersey, probablemente una de las figuras más influenciantes en los círculos ortodoxos tradicional, fue severamente criticado por la Lubavitch, en parte por causa del énfasis extremado sobre el evidente mesianismo de su tiempo. En un discurso sobre la ortodoxia, endiablado se puede decir, por un problema dificultoso de la terminología, fue claro una división mayor entre los ortodoxos modernos y las ramas religiosas de la derecha al centro, de más o menos de grados más o menos fuertes, de tal forma porque muchos de los ortodoxos modernos estaban en favor de una educación más secular, sin dejar lo que es la ortodoxia o la halajá o lo que es la Torá. Y el líder más fuerte sobre esto fue el Kotler, el rabino de Kotler, que tuvo un esfuerzo de hacer la ortodoxia ortodoxa. Y los ultraortodoxos eran más fervientes, en la cual se oponía a la ortodoxia. Querían hacerse mucho más, tomar mucho más extremismo sobre ellos. En 1980, el rabino Elazar Menachem Shach, cabecilla venerable de una de las yeshivas más grandes en Israel y una autoridad rabínica de significancia no sionista del partido religioso, vigorosamente denunció el movimiento de Lubavitch como un movimiento como mesiánico, pero no solamente eso, sino que denunció el Rebbe mismo por un mesianismo falso y peor que eso. El rabino Eliezer Menachem Shach señaló la afirmación que el Rebbe en el pasaje, tratando primeramente del Rebbe precededor, es decir, que estaba ante él, su suegro, escucha para esto fue lo que dijo el Lubavitch Rebbe, que su Rebbe, su suegro, era la esencia y ser mismo de Dios puesto en un cuerpo. Amigos que me están escuchando, estas palabras no vino de mi persona, vino del Lubavitch Rebbe, hablando de el suegro, que él creía que su suegro era la esencia y ser divina en un cuerpo. Piensa este momento, el Rebbe pensó que su suegro era el Mashiach. Más que eso, pensaba que era Dios en carne. ¿Qué problema ustedes pueden pensar que eso traería al mundo ortodoxo? ¿A declarar estas palabras?
Amigos, el cristianismo por más de 2000 años ha estado diciendo la misma cosa sobre Jesús. Dios hecho en carne en la forma de un ser humano. ¡Aló! Despiértense. El rabino Shach estaba 100% en lo correcto. Esta declaración está en contra de la Torá, está en contra de la ortodoxia que se sabía de hace siglos, y fue este mismo razón en la cual los sabios en el Talmud Sanhedrin declaró el movimiento Nazaretim del primer siglo como minut, hereje. Ni aun las carnes se podía comer de los judíos que seguían a Jesús. Que es un punto que también ahora el rabino Berger va a hablar sobre este punto. Ni siquiera la baba shechita se debe de comer cuando la persona cree que el debe de la baba es Dios en carne. O aún peor, que el previo debe era la esencia y ser misma de la divinidad. Están declarando la misma cosa que dijo el cristianismo. Esto es serio. El rabino Shach habló nada menos y nada más de Avodah Zará, literalmente adoración foránea, algo que nuestros padres no nos enseñaron. Y aproximadamente, precisamente esto significa idolatría. Para el judío. Para el no judío que está en los grupos Benei Noach, como quiera, ustedes no son judíos. Por eso lo que es el surgimiento de Benei Noach en el movimiento Chabad. Yo quiero que ustedes que han estado en el cristianismo, que están en los grupos Benei Noach, abren sus sesos por un momento. Le han vendido lo mismo, pero un paquete nuevo. Sí, un paquete nuevo. Todavía están enseñando la misma cosa que antes, pero bien disfrazado como algo ortodoxo. Es por eso que los personajes como Dan Ben Abraham y otros mesiánicos están cogiendo ventaja, porque saben, esto no es judaísmo. Lo más que se acerca al judaísmo del primer siglo es Chabad. Déjame repetir lo que acabo de decir. Lo más que se acerca al judaísmo del primer siglo de cristianismo es Chabad. Lo voy a decirlo de nuevo. Lo más que se acerca al cristianismo del primer siglo es Chabad. Por eso yo estoy saliendo del closet. Yo le estoy diciendo a ustedes, despiértense. Porque yo no me voy a meter en algo nuevo de que es igualmente que el anterior. ¿Por qué me voy a mover de un mesianismo a otro mesianismo y los dos no han cumplido ni papa? Esta es la realidad. Precisamente los seguidores rehusaron de comer carne que fue sacrificado a los shochetim, los que sacrifican, o los mataderos de la Babbage, que es reconocido como Chabad Hasidim, que eran herentes al judaísmo auténtico. Es decir, estamos hablando de una división dentro de ortodoxos y hasídicos. Y estos seguidores del rabino Eliezer Menachem Shach rehusan de comer comida o carne que fue sacrificado por los líderes de Chabad, porque saben que la conexión está con el Rebbe. Ellos endiosan al Rebbe, ellos ponen central al Rebbe. Si ustedes han visto los videos míos, como en todas las instituciones de Chabad no tienen otras fotos puestos excepto del Lubavitch Rebbe. No tienen, digamos, la Baba Sali, no tienen, digamos, y menos Jesús, pero no tienen otros líderes de lo que es de la historia judía. ¿Por qué? Vamos a ver que las posiciones que se necesita examinar esto es muy importante. Y no quiero quitar de punto sobre esto. Hubo mucha conversación del rabino Berger con varios rabinos, incluyendo Shach, que obviamente estaba un gran oponente. En el New York Times, de repaso, Maimónides y sus Lubavitch emisarios, en fin, veían menos compatible este asunto de aún la caracterización del señor Zachar, que escribió el libro
despedida a España, el mundo de Sefaradim recordado, que fue algo que él se recordó de su la persistencia mesianismo meses antes que el Rebbe murió, llegándose más agudo el problema que trajo al resultado este libro. Y la realidad que dijo Saka en un comentario muy importante acá, al pie de la letra, que si el pie está en lo que es en ají y es pollo de sopa, y la orden es en una ignorancia santificada. Este Hasid está integrando las variaciones de el avivamiento judío en España, y quería saber si Maimónides, Aben Ezra, Yehudah Halevi y otros de la era de oro eran humanistas o simplemente era un reguero de gelatina. Realmente el mundo judío de España era uno que vivía a diario este problema del mesianismo, y es por eso que el Rambam, de una forma muy racional, se aparta de mucho del misticismo que ves hoy en día, que ahora están tratando de imputar a él como el Rambam de cabalista. El cabalismo del Rambam era totalmente diferente que el cabalista de los grupos mesiánicos y hasídicos. Ahora vamos a ver algo muy importante, porque el Rambam toca sobre esto y debemos también nosotros tocar esto. Pero tristemente voy a tener que esperar hasta el próximo video, porque ya se me alargó el tiempo. En el próximo video vamos a mirar todavía la continuación esto de la crisis del movimiento y el peligro de la fe. Vamos a ver cómo Maimónides nos enseña y nos dice que un rey de la casa de David que obtiene el estatus de el Mesías presumptivo y estudia la Torá y asiduamente empuja a Israel a seguir las leyes y pelea las guerras del Señor, puede ser asumido como el Mesías potencial. Pero el gran problema de acá es que, número uno, el Rebbe, como Jesús, nunca fue oficialmente declarado como un rey de Israel. Número dos, cuando habla de guerras, el Rambam está hablando literalmente, no de una forma alegórica. Y aquí vamos a ver una gran contienda, porque siempre cuando tratan de empujar una idea, usan la tecnología de la alegoría. Bueno, él lo cumplió de esta forma, muy parecido a los argumentos cristianos. Cuando yo le hablo a un pastor y yo le digo, mira pastor, aquí dice claramente que el Mesías habrá de tener muchas semillas, muchos hijos. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, Jesús, como también el Rebbe, no tuvo hijos, literalmente. ¿No sabían eso? Bueno, ya lo saben. Ni el Rebbe ni Jesús tienen algo en común los dos. Ninguno de los dos tenían hijos, descendientes. E interesante que los dos usan el mismo argumento también. No, sus hijos son los hasídicos. No, sus hijos son los discípulos. Eso no lo dice, amigo mío, el profeta Isaías. Dijo que habría una descendencia innumerable de los hijos de David. Vemos cómo los movimientos aún judíos tergiversan con el fin de justificar la realidad de las palabras del profeta. Amigos, no es solamente el cristianismo que muchas veces tergiversa con el fin de aplicarse el candidato como el Mesías. Yo quiero el Mesías, yo estoy seguro que ustedes también, pero ya no queremos un Mesías que fracasa en su misión. Y una cosa que dijo el Lubavitch Levi, y voy a decir esto aún el mismo Jesús, que en aquel día que venga realmente el verdadero Mashiach, dirán, bendito sea el que viene en el nombre del Eterno, Baruch Haba. En este momento no podemos decir eso, porque lo que vemos es muchos que podrían haber sido, que querían serlo, que podrían venirlo. Y por favor, mis amigos judíos, no comienzan a decir, bueno, Jesús no puede calificar porque él no es de descendiente de David. Que ustedes tampoco han leído lo que
otros manuscritos en la cual la iglesia ha prohibido que se leyese, porque en algunos de los manuscritos del sirio no menciona esta historia de un nacimiento virginal. Lo opuesto indica de que Jesús era de Joseph, de la casa de David, no de un mamzer. Pues eso cambiaría también la forma de entender las cosas, ¿no? Cuando estudiamos la verdad y buscamos la verdad, hallaremos que hasta el día de hoy, como dice en Daniel 11, verso 30, amigos, el Mashiach no ha llegado. Pero lo que ha surgido son muchos dentro de la casa de Israel que han querido forzar la visión mesiánica y son declarados por ese pasaje como los hijos rebeldes de la casa de Israel. Rebelde no porque su intención no era buena, rebelde simplemente porque Dios no lo estableció. Pero me dirá, bueno, el cristianismo está todavía creciendo. Y yo le diría también en Chabad. También otros movimientos mesiánicos están creciendo igual. Breslov, también un grupo mesiánico. Hay muchos movimientos mesiánicos. Y amigos, todavía el Mashiach no ha llegado. Yo quiero que venga, pero que venga ya el verdadero, sin duda. Significa que esto cae sobre Dios, comprobar sobre todos nosotros quién es su enviado, sin duda, con demostración, palpablemente. Y de esta forma seremos ya cumplido en la historia que Dios envió su Mashiach, su enviado, y redimió. No que va a hacerlo en una segunda venida, o una tercera venida, o una cuarta venida. Estamos cansados en ese cuento de segunda, tercera y cuarta. Que venga, que cumple, y como dijo el Babesh Rebbe, el que cumple la misión y el papel del Mashiach tiene el derecho de el título. Mientras tanto, el Rebbe va a tener que estar de acuerdo con esto. De allá en el cielo, si lo oye, es muy claramente: Rebbe, gracias por todo tu sabiduría y tu conocimiento que has dado a tu pueblo y tu caridad que has dado, pero sabemos que no eres el Mashiach, que está abogando todavía ahí arriba para que Dios nos envía el Mashiach. Pero mientras tanto, seguimos, como dice el Rambam, esperamos eminentemente la venida del Mashiach y no vamos a seguir con la indiferencia ortodoxa creyendo que fulano o mengano es el Mashiach y no ha logrado el papel ni la misión. Si usted es mi amigo de Chabad que están viendo este video, lo ve y dice, estos son pierdas, más pierdas. No, este video no es para echar pierda a nadie. Es para que regresen a la realidad. Regresen a la realidad y para tratando de promover en un plan de mercadería, así como hizo la cristiandad del primer siglo, de tratar de vender a Jesús a todos. Ahora ustedes están vendiendo al Rebbe a todos. La misma cosa. La mejor comparación de Chabad, con mucho dolor lo digo, es aquel que era más original, el cristianismo del primer siglo. Y es por eso que yo le estoy hablando, porque ni el uno ni el otro cumplió. Shalom, shalom. Vamos a continuar esta serie, el Rebbe, el Mesías y la indiferencia ortodoxa.